Imagínese que es un general alemán en el verano de 1944. Ha dedicado toda su carrera al estudio de la guerra. Se graduó en las mejores academias militares de Europa. Ha leído a Clausewitz, Moltke y Schlieffen. Ha participado en campañas relámpago por Polonia, Francia, Grecia y el norte de África. Ha visto a la Wehrmacht moverse con una precisión y una velocidad nunca antes vistas. Cree, de verdad, profundamente, que comprende la guerra moderna mejor que nadie. Y entonces ocurre algo en el frente oriental que tu mente no puede procesar. Grupos enteros del ejército alemán simplemente dejan de existir. No se retiran. No son capturados por partes. Desaparecen, rodeados, aplastados, destrozados, en cuestión de días. Los hombres que sobreviven al cerco se tambalean hacia el oeste, conmocionados, incapaces de explicar qué les golpeó ni de dónde provino. Los oficiales de inteligencia los interrogan y obtienen la misma respuesta una y otra vez. Nunca lo vieron venir. Las posiciones que creían seguras quedaron repentinamente tras las líneas enemigas. Las rutas de suministro que creían abiertas desaparecieron de la noche a la mañana. Los refuerzos que debían llegar nunca lo hicieron, porque las carreteras por las que viajaban ya no existían en el mapa operativo. Los alemanes tenían un nombre para este sentimiento. Lo llamaban Ratlosigkeit. Significa impotencia. Una impotencia profunda y desconcertante. La sensación de ser un gran maestro de ajedrez que descubre, en medio de una partida, que alguien ha cambiado las reglas del tablero sin avisarle. Y el hombre responsable de ese sentimiento no era producto de las grandes tradiciones militares europeas. No era un aristócrata ni un académico. Creció en una choza de una sola habitación en la Rusia rural. Hijo de un zapatero, con barro en las botas y una ambición que ardía en su pecho como un fuego de carbón. Su nombre era Georgy Konstantinovich Zhukov. Y lo que hizo con el ejército alemán entre 1941 y 1945 representa una de las transformaciones militares más extraordinarias en la historia de los conflictos humanos. Los generales alemanes que sobrevivieron a la guerra dedicaron el resto de sus vidas a escribir memorias intentando explicarlo. La mayoría fracasó, porque lo que Zhukov practicaba no era una desviación de la lógica militar, sino una lógica completamente nueva. Y para comprenderla, debemos remontarnos al principio, a un momento en que el mundo entero creía que la Unión Soviética estaba acabada, cuando el Estado Mayor alemán ya había preparado los brindis para la celebración de la victoria, y cuando un hombre obstinado, furioso y brillante permanecía entre los escombros de Moscú, negándose a aceptar la realidad que todos los demás habían dado por inevitable. Estamos en 1941 y la situación es catastrófica. No hay otra forma de describirla. El 22 de junio de ese año, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia. 3 millones de soldados alemanes, apoyados por 3.600 tanques, 7.400 piezas de artillería y casi 2.700 aviones, cruzaron simultáneamente la frontera soviética a lo largo de un frente que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Fue un golpe de una fuerza abrumadora, casi incomprensible, y funcionó. En los primeros 6 meses de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética sufrió pérdidas tan graves que aún hoy resultan difíciles de comprender. Para diciembre de 1941, el Ejército Rojo había perdido aproximadamente 4,5 millones de hombres, muertos, capturados o desaparecidos. Los alemanes capturaron a 3,8 millones de prisioneros de guerra soviéticos solo en ese periodo. Destruyeron o se apoderaron de 21.000 tanques, 30.000 piezas de artillería y 17.000 aviones. Grupos enteros del ejército soviético, formaciones que figuraban en los mapas como unidades militares organizadas, dejaron de existir como entidades operativas. El colapso no fue meramente estadístico, sino estructural. El Ejército Rojo de 1941 era una institución destrozada. Joseph Stalin, durante sus purgas de finales de la década de 1930, había ejecutado o encarcelado a aproximadamente 35.000 oficiales, entre ellos 3 de los 5 mariscales soviéticos, 13 de los 15 comandantes de ejército, 50 de los 57 comandantes de cuerpo y 154 de los 186 comandantes de división. Había decapitado a su propio ejército. Había extirpado la experiencia de sus fuerzas armadas y la había sustituido por hombres que a menudo temían tomar decisiones independientes, porque éstas solían interpretarse como contrarrevolucionarias, y la contrarrevolucionaria solía terminar en un pelotón de fusilamiento. El resultado fue un ejército incapaz de pensar por sí mismo.
Los oficiales esperaban órdenes que a veces llegaban con días de retraso. Las comunicaciones eran tan deficientes que los comandantes de campo a menudo libraban una batalla cuyo inicio desconocía el cuartel general. La doctrina soviética de 1941 exigía una estricta conformidad con los planes preestablecidos, y cuando la flexibilidad alemana hizo añicos esos planes en las primeras horas de contacto, todo el sistema se paralizó. Unidad tras unidad quedó inmóvil ante los avances alemanes, incapaz de adaptarse, esperando instrucciones de sus superiores, quienes a su vez esperaban instrucciones de la cúpula. En medio de esta catástrofe apareció un hombre que dedicaría los siguientes 4 años a reconstruir sistemáticamente un ejército a partir de los restos humanos, para luego lanzar ese ejército reconstruido contra quienes lo habían destruido. Georgy Zhukov nació en 1896 en la aldea de Strelkovka, en la región de Kaluga, Rusia, un asentamiento tan pobre y remoto que apenas figuraba en los mapas provinciales. Su padre, Konstantin, era zapatero. Su madre, Ustinia, trabajaba en el campo. La familia vivía en una sola habitación. No había electricidad. Apenas tenían suficiente comida. En invierno, el frío era algo que simplemente se soportaba, como todo lo demás en la Rusia rural, con silencio, tenacidad y una absoluta negativa a rendirse. Cuando Zhukov tenía 11 años, sus padres lo enviaron a Moscú como aprendiz con su tío, un peletero. Dormía en un taller. Trabajaba 6 días a la semana. Se educaba en la escuela nocturna con una intensidad feroz, casi desesperada, porque en lo más profundo de aquel muchacho, criado en el barrio y frío, ardía la certeza de que la única salida era a través de su propia mente. No iba a seguir siendo lo que había nacido. Iba a convertirse en algo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Zhukov fue reclutado por el ejército imperial ruso y asignado a la caballería. Demostró tener un talento innato, valiente, técnicamente preciso y con una percepción espacial casi sobrenatural en el caos del combate. Ganó la Cruz de San Jorge 2 veces, una de las más altas condecoraciones para soldados rasos. Tras la Revolución Rusa, se unió al Ejército Rojo bolchevique y luchó en la brutal guerra civil que siguió, aprendiendo una forma de guerra que nada tenía que ver con la ortodoxia teórica. En el caos de la guerra civil rusa, improvisabas o morías. Usabas lo que tenías. Atacabas cuando esperaban que defendieras. Rodeabas cuando era imposible atravesar. Siempre intentabas poner al enemigo en una posición en la que sus decisiones ya estuvieran tomadas por él. Estas no eran lecciones de aula. Eran lecciones escritas con sangre en las gélidas llanuras de un país que se desgarraba a sí mismo. En la década de 1930, Zhukov había ascendido en la jerarquía militar soviética gracias a su gran competencia, una estrategia peligrosa en la Rusia estalinista, donde mostrarse demasiado capaz podía interpretarse como una amenaza. Sobrevivió a las purgas, aunque por los pelos, en parte gracias a una combinación de astucia política, ostentación ideológica y la simple suerte de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Vio cómo colegas y amigos desaparecían en el Gulag y reaparecían como fantasmas, o simplemente no volvían a aparecer. Y entonces, en 1939, sucedió algo que lo cambió todo. Japón y la Unión Soviética libraban una guerra fronteriza no declarada en Mongolia, en un lugar llamado Khalkhin Gol, un nombre que casi nadie en Occidente recuerda, pero que Zhukov consideraría más tarde la batalla más importante de su carrera. El ejército de Kwantung japonés era muy experimentado, estaba sumamente motivado y superaba con creces a las fuerzas soviéticas en la región. Los comandantes soviéticos en el frente estaban perdiendo. Moscú necesitaba a alguien que pudiera cambiar el rumbo de la situación, y enviaron a Zhukov. Lo que hizo en Khalkhin Gol en agosto de 1939 fue, en retrospectiva, un ensayo general de todo lo que vendría después. Reunió una fuerza que, sobre el papel, era significativamente superior a la japonesa, pero su verdadera arma era el engaño y la oportunidad. Pasó semanas convenciendo a los japoneses de que estaba preparando una operación defensiva, emitiendo comunicaciones de radio falsas, moviendo suministros por la noche y posicionando sus fuerzas en patrones que sugerían consolidación en lugar de ataque. Los japoneses, que lo respetaban lo suficiente como adversario para vigilarlo atentamente, vieron exactamente lo que él quería que vieran. Y entonces, el 20 de agosto de 1939, los atacó con todo, simultáneamente, desde múltiples direcciones, utilizando tanques en un amplio doble envolvimiento que atrapó a toda una fuerza japonesa y la aniquiló en 11 días.
Los japoneses quedaron tan conmocionados por lo ocurrido en Khalkhin Gol que firmaron un pacto de no agresión con la Unión Soviética y lo mantuvieron fielmente durante toda la Segunda Guerra Mundial. Reflexionemos un momento sobre esto. Una sola batalla, librada con una precisión tan abrumadora y una devastación psicológica tan profunda, persuadió a toda una potencia militar a cambiar su estrategia. El ejército japonés, que se preparaba para atacar el norte de Siberia y amenazar el flanco oriental de Stalin, giró hacia el sur, hacia Pearl Harbor, hacia el Pacífico, lejos de Rusia. La victoria de Zhukov en un remoto río de la estepa mongola pudo haber sido uno de los acontecimientos estratégicos decisivos de toda la guerra. Pero en 1941, con la Operación Barbarroja desarrollándose como un apocalipsis lento, nada de eso parecía importar ya. La crisis de 1941 obligó a Stalin a tomar una decisión psicológicamente angustiosa. Debía confiar en sus generales. Para un hombre que había pasado años actuando bajo la premisa de que la competencia militar representaba una amenaza para su poder, esta evolución no fue nada fácil. Pero la alternativa era la caída de Moscú. Y Stalin, más allá de sus otras cualidades, comprendía la supervivencia con una claridad casi instintiva. Zhukov fue nombrado jefe del Estado Mayor en enero de 1941, meses antes de la Operación Barbarroja. Cuando se produjo la invasión y la catástrofe se desplegó en toda su terrible magnitud, participó en los frenéticos y a menudo confusos esfuerzos por organizar una respuesta soviética. Fue franco con Stalin como pocos se atrevían a hacerlo. En un momento de la crisis, cuando Stalin emitía órdenes que Zhukov consideraba suicidas desde el punto de vista operativo, según se cuenta, le dijo directamente al líder soviético que esas órdenes conducirían al desastre. Stalin lo destituyó de su cargo como jefe del Estado Mayor inmediatamente después de ese enfrentamiento, aunque se aseguró de mantenerlo cerca, asignándole el mando del crucial frente de reserva que defendía los accesos a Moscú. En retrospectiva, esta fue una de las evaluaciones más acertadas que Stalin hizo de una situación. Necesitaba a Zhukov no detrás de un escritorio, sino en el terreno, donde se tomaban las decisiones importantes en tiempo real, en medio del caos y el fuego. La batalla de Moscú, entre octubre y diciembre de 1941, fue donde Zhukov forjó su reputación. Los alemanes estaban cerca. En su punto más céntrico, las unidades de reconocimiento alemanas podían divisar las agujas del Kremlin con sus binoculares. La ciudad se encontraba en un estado de pánico controlado. Las oficinas gubernamentales habían sido evacuadas hacia el este. Las fábricas estaban siendo desmanteladas y enviadas a los Urales. En el cuartel general alemán se debatía seriamente si Moscú caería antes de Navidad. Zhukov se negó a aceptar ese planteamiento. No le interesaba si Moscú caería o no. Solo le interesaba de dónde vendría el siguiente contraataque. Coordinó la defensa con una economía brutal. Retiraba a hombres de un sector para reforzar otro, a veces con apenas unas horas de diferencia, luchando contra el tiempo como un ahogado lucha por respirar. Era implacable con los oficiales que se retiraban sin órdenes. Igualmente implacable con los oficiales que no contraatacaban cuando se les ordenaba. Comprendía, de una manera que el sistema soviético de 1941 no estaba diseñado para comprender, que en la guerra moderna, la iniciativa lo era todo. No se podía simplemente reaccionar. Había que actuar, incluso cuando los recursos eran insuficientes, incluso cuando las matemáticas sugerían que la situación era desesperada. Los alemanes se estancaron. La contraofensiva soviética de diciembre de 1941 los hizo retroceder de las puertas de Moscú. No fue una victoria decisiva. Los alemanes estaban exhaustos por su propio avance extraordinario, sufrían problemas de abastecimiento y el crudo invierno ruso para el que, como es sabido, no se habían preparado, vistiendo uniformes de verano a 40 grados bajo cero. Pero la importancia psicológica de lo ocurrido fuera de Moscú es incalculable. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán había sido detenido. Y quien lo logró no lo hizo por tener recursos superiores, no los tenía, sino por comprender mejor cómo utilizar los recursos de los que disponía. Este se convertiría en el tema central de todo lo que Zhukov hizo durante los siguientes 4 años. Para comprender lo que Zhukov construyó durante esos 4 años, es necesario entender que fallaba en el Ejército Rojo y porque su reparación fue extraordinariamente difícil. No se trataba simplemente de reemplazar el equipo perdido, aunque la magnitud de dicho reemplazo fue casi milagrosa. La evacuación industrial soviética, que trasladó más de 1.500 fábricas al este de los Montes Urales entre julio y noviembre de 1941, representa una de las operaciones logísticas más audaces de la historia.
Para 1943, las fábricas soviéticas al este de los Urales producían más tanques y piezas de artillería al mes que las que Alemania había producido en todo 1941. Pero el equipamiento era solo una parte del problema. El problema de fondo era la doctrina. Era la forma en que el ejército soviético concebía la guerra. El pensamiento militar soviético de preguerra había sido, en realidad, notablemente sofisticado en la década de 1930. El concepto de batalla profunda, Glubokaya Operatsiya en ruso, había sido desarrollado por teóricos como Mikhail Tukhachevsky y Vladimir Triandafilov a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930. Esta teoría era verdaderamente revolucionaria. Sostenía que la guerra moderna no debía librarse intentando romper la línea del frente enemiga para luego explotar la brecha. En cambio, debía atacar al enemigo simultáneamente en múltiples profundidades, la línea del frente, la retaguardia, los centros de mando y las rutas de suministro, todo al mismo tiempo, en una operación coordinada que no le diera al enemigo ningún punto de referencia estable desde el cual responder. No se trataba solo de atravesar una muralla, se trataba de hacerla colapsar por completo de forma simultánea. El problema radicaba en que las purgas de Stalin habían asesinado o encarcelado la mayoría de los teóricos que desarrollaron esta doctrina. La doctrina en sí fue discretamente archivada, en parte porque se la asociaba con hombres que ahora eran considerados enemigos del pueblo, y en parte porque cualquier tipo de pensamiento operativo independiente se había vuelto peligroso en el entorno militar stalinista. Zhukov dedicó los años de la guerra a hacer algo extraordinario. Reconstruyó la doctrina desde los cimientos de lo que habían dejado las purgas, basándose en su propia experiencia, en las lecciones aprendidas de las operaciones alemanas que estudió obsesivamente, en la retroalimentación de los comandantes en el campo de batalla y en la voluntad de destituir a los oficiales que no se adaptaban y ascender a los que sí lo hacían, independientemente de sus credenciales políticas, lo cual, en el sistema soviético de 1941, era en sí mismo una forma de acto. Radical. Reconstruyó las fuerzas blindadas soviéticas desde cero, creando los ejércitos de tanques, enormes formaciones de armas combinadas que integraban tanques, infantería motorizada, artillería, ingenieros y apoyo logístico en mandos unificados que podían operar de forma semi-independiente en la retaguardia enemiga. Transformó la artillería soviética en un instrumento de tal potencia de fuego que la densidad de artillería soviética en los puntos de ruptura llegó a alcanzar cifras que los oficiales alemanes consideraban físicamente imposibles: 200, 250, a veces 300 piezas de artillería por kilómetro de frente. Reconstruyó la inteligencia militar soviética, el sistema para comprender dónde se encontraba el enemigo, cuáles eran sus intenciones y cómo ocultarlas a la vigilancia alemana. Se obsesionó personalmente con lo que el Ejército Rojo denominaba maskirovka, palabra rusa que significa enmascaramiento, ocultamiento, engaño estratégico a una escala que el Estado Mayor alemán, formado en la tradición de la confrontación directa y el análisis operacional racional, simplemente no estaba capacitada intelectualmente para contrarrestar. Maskirovka no era simplemente camuflaje, era toda una filosofía de guerra. Significaba que cada preparación soviética para una gran ofensiva debía ser invisible para la inteligencia alemana. Las tropas se movían solo de noche. Los convoyes de suministros utilizaban rutas que los aviones de reconocimiento alemanes no podían detectar. El tráfico de radio falso simulaba la presencia de unidades que en realidad habían sido reubicadas en secreto. Concentraciones falsas de tanques y piezas de artillería simuladas en una zona atraían la atención alemana, mientras el ataque real se preparaba en otro lugar. El número de oficiales que conocían el plan operativo real se reducía al mínimo absoluto. A veces, un círculo tan reducido que ni siquiera los comandantes del ejército conocían el panorama completo hasta días antes de que comenzara la operación. El sistema de inteligencia militar alemán, Fremde Ost o Ejércitos Extranjeros del Este, estaba integrado por oficiales inteligentes, competentes y experimentados. Buscaban preparativos soviéticos. Sabían que se avecinaba una gran ofensiva soviética. Y una y otra vez examinaron las pruebas, analizaron los indicadores, aplicaron su mejor criterio y se equivocaron. No se equivocaron ligeramente. Se equivocaron de forma catastrófica, operativa y fatal. El momento en que esto alcanzó su máxima expresión fue en el verano de 1944, en una operación de la que la mayoría de la gente en Occidente nunca ha oído hablar, pero que los veteranos soviéticos y muchos historiadores militares consideran quizás la mayor operación militar de toda la guerra. Operación Bagration. Recibió su nombre en honor al príncipe Piotr Bagration,
el general ruso que murió en la batalla de Borodino en 1812 defendiendo su país de Napoleón. El nombre fue elegido deliberadamente. Zhúkov y el alto mando soviético, la Stavka, no solo planeaban una ofensiva militar, sino que la estaba mitificando conscientemente antes de que comenzara, vinculándola con las historias más profundas que Rusia contaba sobre sí misma. Desde la perspectiva alemana, la situación en el verano de 1944 era manejable. Difícil, sin duda. La Wehrmacht llevaba 2 años y medio librando una guerra en el este que había consumido cantidades inimaginables de hombres y material. Pero la inteligencia alemana había evaluado que la probable ofensiva soviética de verano tendría como objetivo al grupo de ejércitos del norte de Ucrania, en el sur del frente oriental. Esto tenía sentido lógico. El terreno en Ucrania era más propicio para las operaciones blindadas, los objetivos estratégicos eran más evidentes y las concentraciones soviéticas en el sur parecían respaldar esta evaluación. La evaluación fue errónea. Fue errónea porque Zhúkov había pasado meses haciéndola errónea. El objetivo real era el grupo de ejército centro, la formación alemana que controlaba el vasto sector central del frente oriental, anclada en una serie de ciudades fortificadas que Hitler había declarado puntos firmes y que debían mantenerse a toda costa. El grupo de ejército centro se extendía por lo que hoy es Bielorrusia y controlaba un enorme saliente hacia el oeste en la línea alemana, el llamado Balcón bielorruso, que Zhúkov y el Stavka habían estado estudiando durante meses como una oportunidad para acercar al enemigo. Los preparativos para Bagration fueron la operación de engaño más elaborada que el ejército soviético jamás había intentado. Mientras la inteligencia alemana vigilaba el sur, donde se llevaban a cabo preparativos soviéticos genuinos pero secundarios de forma ostensible, 1,2 millones de soldados soviéticos, 5.200 tanques y cañones autopropulsados, 31.000 piezas de artillería y 5.300 aeronaves se estaban reuniendo en los bosques y marismas de Bielorrusia. Se desplazaban de noche, se camuflaban durante el día, se comunicaban por mensajeros en lugar por radio y se ubicaban bajo las copas de los árboles para protegerlos de la observación aérea. El reconocimiento aéreo alemán del sector central no reveló nada inusual. La inteligencia de señales alemana, que había sido excelente durante la mayor parte de la guerra, detectó un tráfico de radio relativamente normal. El frente de aéreos evaluó el sector del grupo de ejército centro como estable, amenazante, como en todas partes del frente oriental, pero estable. El 22 de junio de 1944, el tercer aniversario de la Operación Barbarroja, fecha elegida deliberadamente, simbólicamente, con la precisión psicológica que caracterizaba todo lo que hacía Zhúkov, comenzó la operación soviética. Los supervivientes describieron la preparación inicial de la artillería no como ruido, sino como una fuerza física. A lo largo de un frente de aproximadamente 700 kilómetros, la artillería soviética abrió fuego simultáneamente. La densidad en los puntos de ruptura principales alcanzó cifras imposibles, miles de proyectiles por minuto cayendo sobre posiciones que habían sido meticulosamente preregistradas por observadores soviéticos avanzados que habían pasado semanas, a veces meses, cartografiando cada posición alemana con precisión obsesiva. Los soldados alemanes en las trincheras de vanguardia que sobrevivieron a la primera hora describieron la experiencia como estar en el fondo del mar mientras el propio océano los atacaba. El suelo se movía. El aire se movía. No había arriba ni abajo. Solo estaba la onda expansiva, un ruido que iba más allá del ruido, y luego la infantería soviética avanzando entre el humo. En tan solo 4 días, el grupo de ejército centro dejó de existir como formación militar organizada. No se debilitó. No retrocedió. Dejó de existir. Divisiones alemanas enteras, formaciones de entre 10.000 y 15.000 hombres con artillería, apoyo blindado y comunicaciones establecidas, fueron simplemente cercadas y destruidas en la primera semana de la operación. Los ejércitos de tanques soviéticos irrumpieron a través de las brechas creadas por la infantería, avanzando hacia el oeste a velocidades que los alemanes habían considerado imposibles en ese terreno. 30, 40, a veces 50 kilómetros al día. Rodearon los puntos fuertes en lugar de atravesarlos. Evitaron las ciudades fortificadas que Hitler había ordenado defender a toda costa, rodeándolas con fuerzas secundarias mientras las principales formaciones blindadas avanzaban a toda velocidad, cortando las carreteras y las líneas ferroviarias que abastecían toda la posición alemana. Para cuando la operación concluyó a finales de agosto de 1944, la Unión Soviética había liberado prácticamente toda Bielorrusia y gran parte de Polonia.
El grupo de ejército centro había sufrido aproximadamente 350.000 bajas, muertos o prisioneros. 28 divisiones alemanas habían sido completamente destruidas. 50 generales alemanes habían muerto o sido capturados, una cifra que da una idea de la eficacia del cerco, ya que los generales que dirigen una retirada organizada no suelen estar en condiciones de ser capturados. Para ponerlo en perspectiva, la Operación Bagration destruyó una fuerza alemana mayor que la que se rindió en Stalingrado en febrero de 1943, considerada el punto de inflexión de la guerra. Bagration fue más grande, más rápida y más completa. Además, se llevó a cabo simultáneamente con el desembarco aliado en Normandía, que finalmente abrió el frente occidental que la Unión Soviética reclamaba desde 1941. Alemania se encontraba ahora librando una guerra en dos frentes que no podía ganar. Y el hombre que había hecho irreversible el frente oriental lo había logrado con un instrumento que había construido a partir de los restos de 1941, tras 3 años de esfuerzo intelectual y físico furioso, implacable y, en ocasiones, brutal. Lo que los generales alemanes no pudieron explicar, cuando se sentaron a escribir sus memorias después de la guerra, no fue simplemente la magnitud de las operaciones soviéticas. La magnitud la comprendían. Lo que no pudieron explicar fue la coherencia. La forma en que operaciones de tal magnitud, que involucraban a millones de hombres a lo largo de cientos de kilómetros, parecían moverse como un solo organismo en lugar de como un conjunto de formaciones separadas. La forma en que el engaño soviético se había vuelto tan sofisticado que los oficiales de inteligencia alemanes experimentados, al observar directamente las pruebas, no lograron ver lo que tenían delante. La forma en que la preparación logística soviética, que había sido catastrófica en 1941, había evolucionado hasta convertirse en algo que podía sostener avances blindados de extraordinaria profundidad, sin que el sistema de suministro colapsara, lo cual había sido la constante expectativa alemana y la constante decepción alemana. El mariscal de campo Erich von Manstein, quien fue quizás el mejor comandante operacional de Alemania y que en 1942 y principios de 1943 superó tácticamente a los soviéticos de maneras extraordinarias, escribió en sus memorias que el alto mando soviético había desarrollado un arte operacional que, para 1944, era genuinamente superior a cualquier cosa que Alemania pudiera desplegar. Lo decía como análisis militar, no como adulación. Manstein no era dado a la adulación, especialmente hacia sus enemigos. El general Heinz Guderian, el artífice de la doctrina blindada alemana, el hombre que inventó el concepto de la guerra relámpago y la aplicó en Francia en 6 semanas en 1940, escribió que el dominio soviético de las operaciones con tanques en 1944 había superado todo lo que él mismo había imaginado cuando desarrollaba la teoría en la década de 1930. Esto lo dijo el autor del libro. Lo que les costaba articular a estos oficiales alemanes, experimentados, capaces y orgullosos, era algo que trascendía el análisis táctico. Zhukov no solo había creado un ejército mejor, sino que había construido una mejor manera de concebir la guerra, y luego había encontrado la forma de institucionalizar ese pensamiento en un ejército de millones de hombres, desplegados a lo largo de un frente de miles de kilómetros, bajo las condiciones operativas de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Lo había logrado mientras dirigía simultáneamente a Stalin, lo cual, a su manera, era un logro comparable a cualquier hazaña en el campo de batalla. Stalin no toleraba el pensamiento independiente de sus subordinados. Era desconfiado, controlador, propenso a arrebatos de ira violentos y totalmente capaz de destruir la carrera o la vida de un general por un solo fracaso o un solo acto de supuesta insubordinación. Navegar por este entorno mientras dirigía las operaciones militares más complejas de la historia requería una fortaleza psicológica y una inteligencia política que la reputación de Zhukov en el campo de batalla a veces eclipsa. Hubo momentos de verdadera tensión entre ellos, momentos en que Zhukov cuestionaba las decisiones operativas de Stalin con una franqueza que otros generales no se atrevían a imitar, y momentos en que Stalin, furioso y receloso, lo apartaba del borde del abismo. Pero la relación sobrevivió durante toda la guerra, porque ambos comprendían, con la frialdad y la claridad con que ambos entendían la mayoría de las cosas, que se necesitaban mutuamente. Stalin necesitaba a Zhukov para ganar la guerra. Zhukov necesitaba a Stalin para tener la autoridad y los recursos necesarios para librarla. El 16 de abril de 1945, Zhukov se encontraba en las alturas de Seló, al este de Berlín, preparándose para llevar a cabo la operación final de la guerra europea. La capital alemana se extendía a unos 90 kilómetros de distancia. Dentro de ella,
Adolf Hitler estaba en su búnker subterráneo, dando órdenes a ejércitos casi inexistentes, insistiendo en que llegarían refuerzos, que la situación era temporal y que Alemania se salvaría por un milagro en el que, de alguna manera, seguía creyendo. El asalto a las alturas de Seelow ha sido criticado por los historiadores militares como una de las operaciones menos elegantes de Zhukov. Desplegó sus ejércitos de tanques antes de que se hubieran asegurado las posiciones defensivas iniciales, creando enormes atascos y confusión que provocaron bajas innecesarias. Fue una operación caótica, impulsada en parte por su intensa rivalidad personal con el mariscal Iván Konev, comandante del frente ucraniano adyacente, y en parte por la manipulación de Stalin de los instintos competitivos de ambos comandantes para garantizar la máxima velocidad y eficacia. La batalla fue más brutal de lo necesario, pero lo lograron. En 10 días, las fuerzas soviéticas rompieron las defensas de Seelow, cercaron Berlín y comenzaron el asalto final a la ciudad. El 2 de mayo de 1945, la guarnición de Berlín se rindió. El 8 de mayo, los generales alemanes firmaron la rendición incondicional del Tercer Reich en el cuartel general militar soviético de Karlshorst, un distrito del este de Berlín que hoy alberga un museo de la guerra germano-soviética. El hombre que supervisó la ceremonia de firma, en representación del alto mando soviético, fue Georgy Konstantinovich Zhukov, el muchacho de la choza de barro de Strelkovka, que había sido aprendiz de peletero y se había educado por su cuenta en la escuela nocturna, que había luchado en la caballería de un zar que ya estaba muerto, que había sobrevivido a las purgas caminando sobre la cuerda floja entre la competencia y la invisibilidad política, que había permanecido entre los escombros de una Moscú que todos esperaban que cayera. Ese hombre estaba sentado a una mesa en Berlín viendo a los generales del Tercer Reich firmar el documento que lo ponía fin a todo. La historia de la guerra está repleta de hombres extraordinarios, pero la trayectoria de Zhukov trasciende los logros militares. Construyó algo de la nada, o peor aún, de la destrucción. Tomó un ejército destrozado por completo y lo reconstruyó hasta convertirlo en la fuerza capaz de aniquilar la maquinaria militar más poderosa que Europa continental jamás había producido. Lo logró en 4 años. Lo hizo en condiciones de guerra total, con Stalin vigilándolo de cerca y con las mentes militares más brillantes de Alemania buscando cualquier punto débil en sus creaciones. Y lo consiguió. El legado de Georgy Zhukov es complejo, como siempre lo son los legados de los grandes hombres, porque los grandes hombres nunca son solo grandes. Zhukov era autoritario, a veces brutal, dispuesto a aceptar bajas que los comandantes occidentales habrían considerado imperdonables. Era capaz de tomar decisiones frías que costaron muchísimas vidas en la consecución de objetivos operacionales. No era un hombre apacible. Era un hombre forjado por el entorno más violento y despiadado que produjo el siglo XX, un entorno que, a su vez, fue moldeado por fuerzas históricas, políticas e ideológicas que ninguno de los individuos que lo conformaban había creado. Tras la guerra, Stalin temió la popularidad de Zhukov y lo exilió de facto a puestos de mando menores lejos de Moscú. Zhukov, el hombre que en el Kremlin le había advertido a Stalin que sus órdenes serían un desastre, pasó varios años al mando de distritos militares en las provincias, despojado de la influencia que había ganado, porque el líder al que había salvado se sentía amenazado por lo que se había convertido. Fue rehabilitado tras la muerte de Stalin en 1953. Ocupó brevemente el cargo de ministro de Defensa bajo el mandato de Khrushchev y fue destituido nuevamente en 1957 por un líder que también consideraba incómoda su independencia. Dedicó gran parte de su vida posterior a escribir sus memorias, una de las fuentes primarias más importantes sobre el Frente Oriental y también una de las más cuidadosamente editadas, que refleja tanto lo que Zhukov decidió revelar como lo que la censura soviética optó por permitir. Murió en 1974, a los 77 años, en Moscú. La ciudad que había salvado había sobrevivido al régimen que la había construido, y Zhukov había sobrevivido a ambos. Pero su verdadero legado no reside en su biografía, sino en la doctrina que moldeó el pensamiento militar durante décadas después de la guerra. Los principios que aplicó, la batalla profunda, el engaño operacional, la integración de armas combinadas, la importancia de la sorpresa operacional sobre la potencia de fuego táctica, se convirtieron en los conceptos fundamentales de la doctrina militar soviética y, posteriormente, rusa. Influyeron en la planificación de la OTAN durante toda la Guerra Fría, a medida que los planificadores militares occidentales intentaban comprender y contrarrestar las capacidades que el ejército soviético había desarrollado basándose en el modelo de Zhukov. Influyeron en el pensamiento militar chino. Influyeron en la doctrina estadounidense de batalla aeroterrestre de la década de 1980,
que a su vez se desarrolló en parte como respuesta a los conceptos operacionales soviéticos. Los generales alemanes que escribieron sus memorias y se esforzaron por explicarlo no fracasaron por falta de inteligencia. Fracasaron porque intentaron analizar a Zhúkov con las herramientas conceptuales de una tradición militar que Zhúkov había superado. Buscaban a un brillante estratega que operara dentro de los parámetros que ellos conocían. Lo que encontraron fue a un hombre que había cambiado esos parámetros. La verdadera lección de Georgi Zhúkov no trata sobre tanques, artillería ni planificación operativa. Trata sobre la adaptación. Trata sobre la voluntad de afrontar el fracaso con total objetividad, no para explicarlo, ni para excusarlo, ni para culpar a nadie y seguir adelante, sino para comprenderlo con la suficiente profundidad como para construir algo que no puede volver a fallar de la misma manera. Trata sobre reconocer que, en cualquier empresa suficientemente compleja, el mapa no es el territorio, y las doctrinas que funcionaron ayer son las premisas que te destruirán mañana si no te desprendes de ellas. En 1941, Alemania poseía la mejor maquinaria militar del mundo. Para 1945, había sido destruida por hombres que habían estudiado a la perfección su funcionamiento, comprendido el porqué de su funcionamiento y construido algo diseñado específicamente para inutilizarla. Eso no es suerte. Eso no es fuerza bruta. Eso ni siquiera es genialidad, entendida como un don inefable con el que se nace. Eso es algo más raro, más difícil y, en última instancia, más poderoso, la voluntad de aprender, incluso en situaciones de fracaso catastrófico, más rápido de lo que tu enemigo puede enseñarte. Georgi Zhúkov aprendió más rápido. Y por eso, cuando los generales alemanes se sentaron en sus campos de prisioneros de guerra, en sus residencias de ancianos y en sus despachos para escribir la historia de cómo perdieron la guerra, muchos llegaron a la misma conclusión. Se les agotaron las explicaciones militares para lo que les había sucedido. Y ante la falta de explicaciones militares, algunos recurrieron a otra cosa. Algo que, en apariencia, suena a excusa, pero que, si se lee con atención, se asemeja más a una confesión de incomprensión. Lo llamaban locura, porque lo único más difícil de vencer que un enemigo brillante es un enemigo que ha reconstruido su brillantez desde las ruinas de su propio fracaso catastrófico. Ese enemigo ya ha sobrevivido a lo peor que le puede suceder. Sabe perfectamente lo que se siente al ser derrotado, y ha decidido, con todos los medios a su alcance, que jamás volverá a ocurrir. Si la historia de Georgi Zhúkov te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la resiliencia, sobre la capacidad humana para reconstruir algo extraordinario de entre los escombros, entonces dale a me gusta ahora mismo. Solo te llevará un segundo, pero realmente ayuda a que este canal llegue a personas que aman la historia real, contada como se merece. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Contamos las historias que la mayoría de los libros de historia dejan en las notas a pie de página. Los momentos en que individuos moldearon el rumbo de la civilización, a menudo de maneras que las narrativas oficiales nunca han captado por completo. Cada semana, una nueva historia. Cada historia, una pieza de la historia real. Ahora quiero preguntarles algo, y de verdad quiero leer sus respuestas en los comentarios. ¿Quién cree que fue el comandante militar más brillante del siglo XX? ¿Qué es lo que hace que su historia destaque? No solo las victorias, sino su forma de pensar, porque de eso se trata realmente este canal. Y si quieren seguir con nosotros, nuestra próxima historia trata sobre una decisión tomada en una habitación sin ventanas en Washington, de la que nadie debía enterarse durante 50 años. Una decisión que debió haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Y el único oficial que la evitó. No creerán lo cerca que estuvo de la catástrofe, y no creerán quién fue el que salvó al mundo del abismo. Quédate con nosotros. Nos vemos allí. Y gracias, de corazón, por formar parte de esta comunidad. Gracias a ti, vale la pena hacerlo.